Buenas tardes, continuamos el segundo encuentro del Diplomado en Orientación y Consejería Familiar. Como tenemos como principio, en primer lugar, Dios como academia, somos didáctica. Segundo lugar, familia y tercer lugar, trabajo. Por eso me voy a disponer a dar gracias a Dios por este tiempo. Señor Jesús, te damos gracias por este encuentro, segundo encuentro de orientación y consejería familiar. Padre amado, te pido, Señor, que este encuentro sea de mucha satisfacción y de conocimiento para cada uno de los participantes, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de los participantes que están haciendo este diplomado, Señor, que puedas traer a ellos instrucción para ayudar a otros a que sean sanados, a que sean restaurados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dejo en esta oportunidad con ustedes a la doctora Dianeida Vargas, psicólogo clínico con más de 14 años en el área de la psicología, egresada de la Universidad Bicentenaria de Aragua, quien también ha tenido una extraordinaria experiencia tanto en el Hospital Rafael Zamora Arévalo como también en la Cruz Roja y a nivel de terapia familiar individual desde el punto de vista de la psicología en la parte de consultorio privado. Bienvenida, doctora Dianeida. El micrófono es de usted. Comencemos a impartir este segundo encuentro. Buenas tardes, gracias por la intervención que vamos a tener productiva y de mucho aprendizaje de hoy. Vamos a hablar de esas enfermedades más frecuentes en el área de orientación y consejería familiar. Vamos a aprender a identificar los signos y síntomas de estas patologías frecuentes, cómo abordar técnicas y herramientas a manera individual, a manera grupal, y cómo intervenir esa crisis que nos está presentando ese usuario que está asistiendo con nosotros y ese núcleo familiar que nosotros vamos a abordar. ¿Ok? Vamos a comenzar con la presentación. Este es el tercer módulo de enfermedades mentales más frecuentes en la área de orientación y consejería familiar. Siguiente. Ok, vamos a hablar de la depresión. Vamos a iniciar con esta patología que es súper frecuente, para que nosotros aprendamos a identificar esos indicadores base de ese estado de ánimo que está afectado en una persona o en el núcleo familiar que estamos atendiendo, ¿ok? Vamos acá a hablar según el Manual de Diagnósticos y Enfermedades Mentales, la edición número 5, que es la edición más actualizada, la que está más aprobada, presenta una serie de signos y síntomas que vamos a empezar a ubicar en ese usuario asistente y en ese abordaje familiar que tenemos, ¿ok? Como por ejemplo el estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, a escabibajo, poca interacción, un estado de ánimo con un lenguaje corporal cabizbájico, em, esa tendencia a aislamiento, ese contenido de pensamiento catastrófico que pudiese tener esta persona que acude a nosotros, o por qué no, el familiar, indicando que uno o más de esos integrantes de la familia me pudiesen presentar esta serie de síntomas. Pérdida o aumento de peso en la persona de manera significativa, notoria en el transcurrir del tiempo, insomnio, hipersomnia en casi todos los días, es decir, o tiendo a dormir de manera exacerbada por más hasta de 8 horas, 12 horas, hasta 16 horas continuas, o todo lo contrario, presento ese trastorno o esa afección del sueño en donde hay esa disminución de lo que es el sueño conservado, lo que nosotros llamamos, donde la persona duerme y descansa, ¿ok? Donde la persona tiene un sueño compensatorio. La agitación o retraso psicomotor, la persona tiende a tener alteración motriz, tiende a tener temblores o no control de lo que son extremidades superiores y extremidades inferiores, el no control en equilibrio de sus piernas, de sus pies, esa agitación motriz constante, esa sensación subjetiva de estar inquieto o inquieta, ¿ok? Otro de los
síntomas que podemos mencionar es la fatiga o pérdida de energía, en donde siento que realizo cualquier actividad y ya me canso, me agoto, sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva ante cualquier situación que se le presente a ese usuario o esos integrantes de la familia, como por ejemplo afección de la autoestima, del autoconcepto, yo no sirvo, yo no puedo, o sea, todo ese compendio de contenido de pensamiento negativo que va a generar ese sentimiento de culpa e inutilidad, dificultad para pensar, concentrarse, la persona se dispersa, se torna desatento, y esto obviamente afecta al momento de tomar decisiones, de generar acciones, y esto va a afectar su dinámica cotidiana, sea a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel personal. Pensamientos de muerte recurrentes, lo que nosotros llamamos un contenido de pensamiento suicida. Generalmente son pensamientos destructivos, desadaptativos, intrusivos, rumiantes, porque están constantes en la persona. Esa sensación de no querer seguir viviendo, de por qué me pasan a mí estas cosas, ser catastrófico ese contenido de pensamiento. Toda esta serie de síntomas pueden causar un malestar clínicamente significativo en ese usuario que asisten ustedes hacia la orientación o hacia la consejería familiar, y a esos integrantes de la familia que conforman de su usuario en principio asistente. Ahora, si ustedes hacen un abordaje directo con el núcleo familiar, pueden aprender a identificar si uno o más integrantes puedan tener esta sintomatología depresiva. Acotando que la parte genética es importante, es decir, si en la línea familiar materna o en la línea familiar paterna hay antecedentes depresivos, es decir, algún tío, algún sobrino, alguna tía, un abuelo, un tatarabuelo, sea por la línea materna o la línea paterna, han presentado ya como diagnóstico una depresión mayor o algún trastorno esquizoafectivo o alguna afección patológica de índole emocional, empezar a hacer ese abordaje multidisciplinar, donde interviene el consejero familiar y los otros especialistas alternos en el área, por ejemplo, psicología, psiquiatría, neurología, cardiología, dependiendo de esa serie de síntomas que puede estar afectando a la persona o a varios integrantes de la familia. Otra de las enfermedades más frecuentes dentro de la consejería familiar es la ansiedad, acotando que la ansiedad nos viene ubicada según el DSM-5, del trastorno de ansiedad generalizada, que se me puede presentar con ataques de pánico, con agorafobia o sin agorafobia. Ataques de pánico, hiperventilación, taquicardia, malestar estomacal, cefaleas constantes, entumecimiento de extremidades inferiores, extremidades superiores, esa sensación de que la persona se va a morir, está pasando esa crisis y él o ella puede sentir que están pasando horas cuando en realidad pasan hasta segundos en ese episodio. Y agorafobia es eso, generar ese miedo irracional o ese miedo a sentir miedo, ese miedo a vivenciar ese ataque de pánico nuevamente. Este, Acotando también una diferencia importante en lo que es la ansiedad y la angustia. La angustia es momentánea, es por minutos, algo que yo puedo sentir, esa inquietud, y lo puedo superar y generar mi continuidad en mis actividades cotidianas. En el caso de la ansiedad, no, porque la ansiedad es esa preocupación excesiva que limita todas las actividades que yo estoy realizando, toda la interacción que yo pueda tener con los integrantes de mi familia. Va a evitar que yo vincule, que yo entienda, que yo comprenda y que yo interactúe con mi núcleo familiar. ¿Ok? Es importante ubicar ciertos signos y síntomas de la ansiedad, como son la inquietud, con la sensación de estar atrapada o con los nervios de punta, esa sensación
de no control de mi cuerpo, fatigabilidad fácil, es decir, me fatigo, me falta el aire con mucha frecuencia, así no esté haciendo ninguna actividad física que genere esa fatigabilidad, dificultad para concentrarse o quedarse quieto o generar actividades completas. Puedo comenzar una actividad, la dejo a mitad, comienzo otra actividad, la dejo a mitad, entonces dejar muchas actividades inconclusas, irritabilidad, hostilidad, la persona se puede tornar hasta colérica, eh, como les digo, puedes generar conflictos entre diversos integrantes de la familia, pero es el sentir ese malestar y el no estar bien. Si yo no me siento bien, yo no puedo estar bien para los demás. Entonces, puede haber esa disrupción entre hermanos, entre padre e hijo, entre esposos. Entonces, eso afecta todo el núcleo familiar. Tensión muscular, tiendo a generar rigidez motriz, generar algias, que son dolores, dolores de cabeza, dolores musculares, dolores de articulación, eh, y obviamente la alteración de sueño. O sea, no solamente generar este insomnio, sino también esta hipersomnia, presentándola de manera muy arraigada e enfatizada, ¿ok? En donde va a ser hacer que mi comportamiento sea inconstante, ¿ok? Eh, es importante acotar que la ansiedad, la preocupación, los síntomas físicos que causan este malestar clínicamente significativo, generan deterioro en los diversos ámbitos, en mi ámbito social, en mi ámbito familiar, en mi ámbito personal, en mi ámbito de pareja, acotando también que somos seres y entes biopsicosociales. O sea, yo tengo una serie de órganos que tienen una funcionalidad y que pueden generar afección si yo tengo exceso de síntomas o de signos de ansiedad, me puede afectar el funcionamiento cotidiano de alguno de mis órganos. También, si yo tengo una serie de actividades que realizar, sean en el área matutina o en el área vespertina o el área nocturna, entonces puede haber una alteración en el desarrollo, desenvolvimiento de esas actividades, eh, en la interacción o la dinámica que yo pueda tener con mi pareja, con mis hijos, hasta con mi vecino. Todo esto se va a ver afectado si hay la presencia sintomática de esta patología, ¿ok? Eh, Generalmente la ansiedad no se atribuye a aspectos fisiológicos, o sea, el hecho de que yo tenga dolor de cabeza no me va a generar ansiedad. El hecho de que yo no duerma me va a generar ansiedad, todo lo contrario, la ansiedad produce el trastorno del sueño y la ansiedad me produce las algias, ¿ok? Entonces, ningún consumo de alguna sustancia farmacológica o algún medicamento o alguna sustancia psicotrópica me va a generar tampoco la ansiedad, ¿ok? La ansiedad es esa reacción a esa acción o esa mala dinámica que yo he tenido cotidianamente. Cuando hay una incidencia mayor de tiempo, ya no estaríamos hablando de este trastorno en específico, sino que hablamos de la comorbilidad. ¿Qué es eso, comorbilidad? La comorbilidad es esa relación que yo puedo, esa línea pequeñita entre un trastorno y otro trastorno. Si yo presento unos indicadores de ansiedad por separación, no quiere decir que yo esté presentando un trastorno de ansiedad generalizada. Hay una sintomatología similar, mas no es el contenido específico de esta patología. Los indicadores de un estrés postraumático también pudiesen estar asociados a indicadores ansiosos, pero cuando hay una perdurabilidad en el tiempo, estaríamos hablando ya del trastorno de estrés postraumático. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de algo importante, vamos a hablar de otra patología que es el trastorno de estrés agudo. No es el trastorno, no es estrés. Estrés es ese sistema de alerta que tiene el cuerpo humano ante las situaciones que se nos presentan cotidianamente. Es ese sistema de alerta que nos hace reaccionar ante ese riesgo o ante ese peligro que estamos vivenciando en ese momento, ¿ok?
Cuando nosotros ya hablamos de trastorno o de esta patología de estrés agudo, ya estamos hablando que está afectando y que si tiene una incidencia de una continuidad mínima de 3 días, ya podemos estar hablando del estrés agudo, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a ubicar? Exposición a un evento traumático. eh, la persona debe haber estado expuesta a una situación de riesgo y peligro, eh, una situación de duelo por pérdida material, por pérdida de un familiar, de una persona, de un allegado, una persona que generó un vínculo significativo a nivel afectivo. Eh, Pudiésemos estar hablando de una catástrofe natural, de una pérdida laboral. Entonces, en uno de los integrantes de esa familia, y eso va a afectar la dinámica en ese núcleo familiar. Síntomas de intrusión. Cuando hablamos de los síntomas de intrusión, son esos recuerdos angustiantes, de evocar esos recuerdos de esa situación negativa que hemos vivido, esa situación angustiante. Son como flashbacks, o sea, recuerdos que van y vienen. Como les puedo mencionar el ejemplo de un caso que atendí, el caso de una familia que vivía en una zona retirada, donde fue abordada por delincuentes y todos estos integrantes de la familia se vieron afectados. ¿Por qué? Porque todos vivieron esa situación traumática. ¿Y qué ocurre? Cuando esto me empieza a afectar en la interacción, en que yo salga a trabajar, en que yo deje salir a mis hijos a la escuela, en que yo haga mis actividades cotidianas en el día, en el hogar, cuando todo esto se ve afectado, ya no estaríamos hablando de un estrés agudo porque ya hay una perdurabilidad en el tiempo y ya estaríamos estando hablando de un trastorno por estrés post-trauma. ¿Por qué? Porque ya está afectando en un periodo de tiempo excesivo y ya me está limitando en todas mis actividades y en todas las actividades de mi núcleo familiar. Eh, Cuando seguimos hablando de la sintomatología de estrés agudo, vamos a ubicar esos síntomas de evitación, ese no contacto, donde tiendo a evitar o quisiese bloquear esos recuerdos, esos sentimientos, todo lo que se asocia a esa situación de riesgo que yo viví, a esa situación o intervención de un ambiente traumático que yo experimenté, y tiendo a evitar lugares, personas, olores, sabores, sensaciones que me evoquen a eso traumático que yo experimenté. Síntomas, eh, alteraciones negativas en el estado del ánimo y la cognición. Cuando hablamos de cognición, hablamos de contenido intelectual, contenido de pensamiento, recordando que como pienso, siento y me comporto. Entonces, dependiendo de ese contenido de pensamiento, genera en mí una serie de emociones, de situaciones, y por tanto, yo lo voy a reflejar de manera conductual o de manera comportamental. Entonces, si mi estado de ánimo es cabizbájico, negativo, catastrófico, rumiante, obviamente el contenido de pensamientos que yo estoy teniendo en ese momento es totalmente intrusivo, desadaptativo. Síntomas de activación, que es la hipervigilancia, donde la persona se torna hiperactiva, irritable, compulsiva, este, acelerada, activa. Entonces, esta persona tiende a generar comportamientos y conductas de orden exagerado, o sea, tiende a magnificar todo ese comportamiento. Bueno, cuando ya no son 3 días de incidencia de estos síntomas o de estas situaciones que está experimentando este usuario o este núcleo familiar, excede el mes, ya estaríamos hablando de un trastorno por estrés postraumático. Ya pasaríamos al siguiente nivel. Ya no sería un estrés agudo, sino ya sería un trastorno de evento postraumático,
y donde sí tendríamos que tener un abordaje multidisciplinario porque ya ese núcleo familiar va a empezar a limitar actividades, no solamente a nivel individual, sino también que a nivel grupal, ¿ok? Bueno, ahora ya vamos a empezar a ubicar esas herramientas, esas técnicas que vamos a trabajar en esa consejería familiar, en ese abordaje familiar que vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar si un integrante de la familia acude a nosotros? Vamos a trabajar a través de ejercicios físicos, donde le vamos a sugerir a esa persona que genere rutinas de ejercicios como caminar, sea en horas matutinas o en horas vespertinas, dependiendo de la dinámica que tenga. eh, Correr, nadar, bailar, generar danza. La idea es generar una actividad física para que la persona focalice toda esa energía desacerbada de ansiedad, de estrés, de inquietud no controlable, se drene a través de estas actividades cotidianas, ¿ok? Y actividades físicas que estaría realizando a través de una rutina, a través de un día a día, ¿ok? Meditación y respiración profunda. Es bueno hacer con esta persona sesiones de respiración diafragmática, donde nosotros creamos un ambiente adecuado, apagamos las luces, colocamos un fondo instrumental, hacemos un ejercicio de respiración guiada, le mandamos a cerrar los ojos, que visualice. Entonces, eso va a generar un confort, va a generar distrés en la persona y por tanto un comportamiento adecuado. ¿Ok? Vamos a disminuir todos esos signos y síntomas de ansiedad, de estrés agudo y, ¿por qué no?, generar una mejora en ese estado de ánimo ambivalente. Técnicas de relajación, organización del tiempo. Nosotros, mientras más control tengamos en nuestras actividades de día a día, donde establezcamos listas, lugares que vamos a visitar, horarios, personas con quien interactuar. Mientras tengamos más control, menos estrés vamos a presentar y menos ansiedad vamos a presentar. ¿Ok? Eh, Hábitos del sueño saludable. ¿En qué sentido? Generar una rutina del sueño, bañarme con agua tibia a una misma hora, generar el uso de ropa cómoda, fresca, adecuada, suave, generar música instrumental, respirar, visualizar, relajarme, o sea, generar esa dinámica y esa rutina de sueño para generar sopor y así tener un sueño reparador, conciliador y dormir y descansar, ¿ok? No solamente generar ese sueño por dormir, sino que ese cerebro se relaja, descansa, ¿ok? Eh, la alimentación saludable, evitar el exceso de azúcares, el consumo excesivo de harinas porque se convierten en azúcares y eso va a afectar mi concentración, mi atención, va a generar una activación en mi sistema nervioso central y me voy a volver acelerada, hiperactiva, activa, que eso al final después se me convierte en hostilidad, en impulsividad, en irritabilidad, en cólera. Por ejemplo, si yo en el día me como mi arepa, bien resuelta, ajá, pero resulta que al mediodía como pasta y en la noche como sándwich. Entonces ese exceso de harina también tiende a generar estrés, a generar ansiedad en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque es ese no proceso de azúcares que me está generando malestar, un malestar fisiológico. Y por tanto me voy a acelerar, me voy a dispersar, me va a producir cansancio, me va a producir fatiga a su vez también. ¿Ok? Conexiones sociales. Todos necesitamos un colchón emocional, absolutamente todos necesitamos interactuar con esos pares, o sea, con nuestros vecinos, sea con nuestros compañeros laborales, sea con, con nuestros familiares, con nuestros hijos, o sea, ese colchón, ese sopor emocional que nos pueda presentar el vincular con otras personas. Las técnicas cognitivos conductuales, es decir, mejorar ese contenido de pensamientos para yo tener un mejor reflejo conductual, un mejor comportamiento, generar pensamientos adaptativos, generar
pensamientos satisfactorios, pensamientos de construcción, de evolución, para yo así tener un mejor reflejo comportamental. Hobbies y actividades recreativas, dedicarse tiempo a sí mismo, un tiempo fuera, reproducir ese tiempo para sí mismo, porque si yo me encuentro bien, yo voy a estar bien para los demás. Recrearme a través de la música, a través del baile, a través de una comida, a través de el disfrute de un juego. O sea, independientemente, realizar actividades que sean de sopor para mi persona. Y los mindfulness son este espacio de concienciación, de saber qué me afecta, qué me, qué me limita, este, y que yo pueda centrarme de manera adaptativa en mí, saber qué es lo que me está haciendo daño, qué dinámicas, qué rutinas me están afectando, hacer conciencia de enfermedad, por decirlo de un punto de vista, conciencia de lo que me está haciendo daño. Si, por ejemplo, digo que soy alérgica al chocolate, yo no me voy a comer una torta de chocolate, porque sé que es algo que me va a hacer daño. Entonces, yo soy consciente de que si el consumo de chocolate me va a afectar, entonces debo evitarlo. Entonces, hacer conciencia de esos ambientes, de esas situaciones, de esas personas, de esas dinámicas que me afectan a mí. Ahora vamos esas para trabajarlo de manera individual. Ahora vamos a comenzar con las técnicas para controlar grupos. Es decir, cuando ya vamos a hacer la intervención familiar, la intervención del grupo o ese núcleo familiar que asiste a nuestra consejería familiar. Como les mencioné antes, hacer esa conciencia de ese comportamiento que está reflejando cada integrante familiar. Podemos utilizar la estrategia de silla vacía, en donde yo coloco una silla y enfrente coloco otra silla vacía, donde yo expreso, mira, yo siento que mi mamá conmigo se expresa de esta manera y con mi hermano se expresa de otra manera. Y entonces esa persona cierre los ojos y empieza a drenar todo ese contenido de emociones que lleva a ese colapso de comunicación familiar. Y a posterior generar esa meditación. Ahora bien, vamos entre todos los integrantes de la familia, cerrar los ojos, vamos a meditar estas situaciones que está presentando y expresando este integrante de la familia y generar posibles soluciones o alternativas para mejorar esa dinámica que está generando conflicto y no comunicación entre cada integrante de la familia. Talleres de yoga. El yoga es muy bueno porque nos genera interacción a nivel de ejercicios físicos y bueno, ejercicios respiratorios, un soporte físico. Actividades de team building, que son juegos y dinámicas diseñadas para fomentar la cooperación y la comunicación entre los integrantes de la familia para liberar ese estrés, generar dinámicas como por ejemplo, mira, resulta que los sábados vamos a hacer cine familiar, un ejemplo. Entonces ya cada integrante se le va a generar una función. Usted va a preparar las cotufas, usted selecciona la película, usted genera el ambiente físico. Entonces el generar esas técnicas, perdón, el generar esas actividades en dinámica familiar van a ser la mayor integración del núcleo familiar. Charlas y talleres educativos. Ustedes como consejeros familiares siempre tienen que estar en el constante estudio, en el constante preparación para reforzar en ese núcleo familiar eh, esa dinámica. Por ejemplo, vamos a trabajar con autoestima y autoconcepto. En la sesión de hoy vamos a trabajar en la autoestima o cómo se siente cada integrante de la familia a manera individual. ¿Cómo se visualizan? Pueden agarrar un espejo y le colocan a cada integrante, ¿qué ves tú ahí? ¿Qué observas? Ponemos a la parte de atrás a un integrante de la familia y le decimos, ¿qué observas tú en ese espejo? ¿A quién ves? ¿Qué característica tiene ese integrante de familia que visualiza? Ese hermano, ese padre, ese sobrino, esa abuela.
y eso los va a ayudar a generar un mayor vínculo y una mayor interacción. Grupos de apoyo. Ustedes pueden trabajar con 3 familias a la vez. 3 familias que aborden situaciones que le afectan. Probablemente un integrante esté expresando, de una familia, esté expresando una situación que otro integrante de otra familia le va a generar ruido y se va a sentir identificado, donde ellos van a visualizar que no están solos y que su familia no es la única que pasa situaciones de presión en este momento, en donde van a generar esa identificación. Oye, mira, él está sintiendo o está viviendo lo mismo que vivo yo, sea, con cualquier integrante de la familia. Y eso es generar ese grupo de apoyo, ese soporte. Y el hecho de no sentirse solos y únicos ante los problemas es generar ese respiro, ese alivio de que, esa esperanza de que se va a mejorar esa dinámica familiar que está afectando ese día a día en la comunicación de esa familia. Eh, También ejercicios físicos. Ustedes pueden generar en una sesión. Mira, en esta sesión se me vienen cómodos, se me vienen con ropa deportiva, se me vienen con una almohadita, con una toalla, y ustedes pueden generar una dinámica. Esa sesión va a ser una dinámica movida, donde los integrantes jueguen, se rían, bailen, les pueden hacer ejercicio interactivo, eh, qué sé yo, colocar una botellita en donde van a lanzar la pelotita y va a entrar dentro de esa botellita, ponerlos a jugar con hula hula, con cuerdas, o sea, evocar esos movimientos de niñez. ¿Qué es lo que hace un niño cuando juega? ¿Cómo se siente un niño? Se siente feliz, se siente agradado. Entonces, nosotros perdemos esa felicidad o esa esencia cuando crecemos. Ya cuando entramos en la etapa de la adolescencia, llegamos a esa etapa de bloqueo, esa etapa donde ya empiezo a discernir, a concienciar y a volverme adulto y estoy perdiendo esa esencia que tiene el infante de ser feliz, de, de, de no preocuparse excesivamente por su entorno o por lo que vive. Eh, Pueden hacer talleres de arte y de creatividad en ese núcleo familiar, utilizar hojas, pinturas, la arteterapia, la musicoterapia, pueden hacer esa interacción mutua entre arte, creatividad, música, baile y una sesión en donde ustedes hagan la mesa de trabajo. Es en donde hacemos una discusión guiada de estrategia. ¿Qué vamos a cambiar nosotros? ¿Qué vamos a modificar? ¿Qué diferentes técnicas vamos a generar en cada integrante de esa familia para disminuir el estrés y fortalecer ese apoyo mutuo entre cada integrante de la familia? Ahora bien, ya les di una serie de técnicas a manera individual, a manera grupal. Ahora vamos a generar esas estrategias o esas herramientas ante una situación de crisis que pueda presentar o vivenciar este núcleo familiar o estos núcleos familiares que asisten a su consultoría familiar. Importante enseñar y guiar a ese núcleo familiar a generar la escucha activa, aprender a callar y escuchar. Cuando ese otro integrante de la familia se siente escuchado, sin interrupciones, sin descalificativo, sin limitaciones, esto tiende a disminuir ansiedad, estrés, estados de ánimos afectados. La persona tiende a sentirse atendida, se siente que es una parte esencial e importante de ese núcleo familiar. Entonces es bueno siempre enseñar a aprender a escuchar activamente. Te escucho, te asiento y luego vinculo contigo. Eso va a hacer que se validen las emociones. Al nosotros validar las emociones, estamos reconociendo, estamos aceptando esos sentimientos de ese otro integrante de nuestra familia o de esos otros integrantes de nuestra familia. Y eso va a hacer que esta familia en futuros conflictos generen una solvencia inmediata ante esas discusiones o esas no interacciones de comunicación que pudiesen tener. Por tanto, esto es una cadena. Por tanto, esto a su vez va a generar un ambiente seguro, un ambiente de confort, donde yo me voy a sentir seguro
de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, de mi abuela, de mi sobrino, de mi tío, dependiendo de ese núcleo familiar que yo voy a abordar. Entonces, el generar un ambiente seguro va a hacer que cualquier situación que sea de incomodidad a manera individual asista a mi colchón emocional, que son mi familia, que son los integrantes de mi familia, y generar ese ambiente seguro, ese entorno cálido, ese entorno de atención, en donde yo voy a disminuir cualquier síntoma de ansiedad o de pánico o de miedo irracional que yo pudiese presentar. Y obviamente, siempre van a estar, y siempre les voy a recomendar muchísimo el ejercicio de respiración y de meditación. ¿Por qué? Porque esto oxigena mi cerebro. Esto me hace empezar a generar posibles soluciones ante los conflictos que se pueda presentar. Cuando yo respiro, cierro los ojos, respiro, estoy canalizando, me estoy centrando en mí misma o en mí mismo, y eso hace que mi cerebro esté relajado y empiecen a proyectar y a fusionarse ideas adaptativas, soluciones ante conflictos y un mejor comportamiento, una manera de dirigirme diferente, una manera de yo proyectarle a esos otros integrantes de mi familia ese confort o esa conciencia de esas situaciones negativas que se presentaron y que van a tener sus soluciones y que vamos a estar en un ambiente familiar cónsono. Y bueno, continuamos con ese apoyo emocional. Es importantísimo el apoyo emocional de ese consuelo, ese sopor, ese apoyo de todos los integrantes, de todos los integrantes de esa familia, guiarlos, eh, y que esto no solamente sea en esta sesión, que ellos lo puedan aplicar en un futuro con otra situación diferente a la que están asistiendo ese día a esta consultoría familiar. Evaluar los riesgos, eso es importantísimo también en crisis. ¿Qué está produciendo ese conflicto? ¿Qué riesgos? O sea, si hay mucha tensión familiar, puede afectar la salud física o la salud emocional de un integrante o más integrantes de la familia. Eh, Evaluar esos daños a futuro, esa factura que se pueda pasar dentro de 2 o 3 años por un comportamiento que tenga un integrante de esa familia o por un verbato negativo constante que tenga un integrante de la familia. Entonces, ver qué riesgos trae a corto, a mediano y a largo plazo. Y obviamente enseñarles a este núcleo familiar eh, esas habilidades de afrontamiento. Es importantísimo ayudar a las personas a desarrollar esas habilidades, a ayudar a manejar el estrés, a manejar conflictos, a manejar situaciones de tensión o depresión que se pudiesen presentar en ese núcleo familiar. Eh, ¿Con qué? Con todas estas herramientas que ellos van a ir aprendiendo en cada sesión de consultoría familiar que van a tener con ustedes. Y por último, un plan de seguimiento. El monitoreo es lo más importante, las sesiones, las mesas de trabajo, evaluar los progresos y, ¿por qué no?, la no evolución que pudiese tener ese núcleo familiar ante las posibles herramientas o estrategias que ustedes le puedan presentar o que puedan presentar también otros integrantes de la familia. Ese apoyo constante que se va a tener a largo plazo, esa atención sucesiva, esa sesión interactiva que se va a tener con ese núcleo familiar, esas sesiones individualizadas que puedan tener con uno de los integrantes de la familia o que puedan tener con ese núcleo familiar que ustedes están abordando, que ustedes están atendiendo. Es importantísimo tener ese plan de seguimiento, donde ustedes a lo mejor en principio comienzan con sesiones continuas, después van distanciando un poco más esas sesiones y después dejen un monitoreo a largo plazo. Pero la idea es eso, tener ese contacto o ese enlace, ¿ok? Con ese núcleo familiar. Es importantísimo todo este contenido que yo les di.
Es importante leerlo, releerlo, ubicarlo y como, como manera de evaluar este contenido, vamos a poner, yo les voy a crear una serie de casos, ¿ok? Donde ustedes me van a ubicar signos y síntomas, sea de depresión que pudiese presentar ese núcleo familiar, sea de ansiedad, sea de estrés agudo, sea de estrés postraumático. Ustedes van a ubicar toda esa serie de síntomas en ese caso. Me van a ubicar qué deberíamos o qué técnicas o herramientas deberíamos utilizar, sea a manera individual con un integrante de la familia o con el grupo familiar completo, a manera grupal, y qué herramientas de intervención utilizarían ustedes. Mira, resulta que yo utilizaría primero la evaluación de riesgo porque es factible, o sea, ustedes van a ubicar esas técnicas que yo les indiqué en la tarde de hoy y que van a tener que tienen hoy en día en conocimiento y que tienen ese material de apoyo acá en la página y van a ubicar esa manera de intervenir o esa técnica o esa herramienta de intervenir esa familia que está asistiendo a ustedes ante esa orientación, esa guía y esa consejería familiar. ¿Para qué? Para disminuir esos conflictos familiares que se está presentando en esa familia o en ese núcleo familiar y en la dinámica cotidiana que esté presentando. Entonces, esa es la metodología evaluativa del contenido de la tarde de hoy. Todas estas especificaciones de esta evaluación serán pasadas al chat. Y la idea es eso, la idea es que ustedes, como les dije con anterioridad, lean y relean. Es bueno que ubiquen estos casos, ¿ok? Este, alguna inquietud, alguna duda, me lo pueden hacer llegar a través del chat o a través del monitoreo constante de la profesora Marisabel. Y bueno, espero que haya sido muy productivo el contenido que abordamos hoy, en la tarde de hoy, y que tengan una feliz y bendecida tarde. Le hago el pase a la profesora Marisabel para realizar el cierre y bueno, atenta ante las inquietudes que ustedes tengan con mi persona. Feliz tarde y bendecida tarde.